El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seis con 43, gracias a la doctora Giovanna Tassi. Ha sido oyente de este espacio, colega radiodifusora, amiga además, a quien en lo personal aprecio y respeto mucho. Giovanna, por ejemplo, me cuenta 2 años sin trabajo, su indemnización se la cancelaron 6 meses después. Hay gente que durante los últimos 6 meses perdió su trabajo, buenos amigos, gente que conozco, y que no la liquidan hasta hoy. ¿Quién puede vivir sin recibir su indemnización o su liquidación durante tanto tiempo? Por eso yo hablaba de cero solidaridad, cero empatía, cero capacidad de comprensión sobre las necesidades de muchos. Si hay una necesidad fiscal de reducir el tamaño del Estado y de despedir, por lo menos dígnense en pagar las indemnizaciones en el corto plazo, hasta para que la gente sepa qué hacer. También en muchos de los casos, y lo hemos comentado en varias ocasiones, llega el fin de mes y resulta que en el sector público no se sabe si van a continuar o les avisa en ese momento. La noche del último día del mes ya les llega el Kipux informando sobre la desvinculación, sin siquiera imaginar que al día siguiente ya no van a tener trabajo. A eso me refiero cuando cuestiono este tipo de situaciones, que lo he mencionado en varias ocasiones en estos micrófonos. Y ojalá que desde la autoridad, es decir, desde el gobierno, se entienda el sentido de la crítica que acabo de hacer, sobre todo esos agenciosos asesores que envenenan a las autoridades diciendo cualquier cosa, que ya estamos medio curados sobre eso, pero es lo que pasa. 6:44. Ha sido materia de comentarios en esta mesa de trabajo en esta semana la difusión, y está confirmado aquello, de una sugerencia, porque así le llama el Banco Mundial. El Banco Mundial, he dicho, es apenas una sugerencia, sobre la eliminación gradual del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Banco que nació como una necesidad, lo mencioné en el curso de esta semana, pero además nació por una norma constitucional. Y lo anotamos esta semana. Para eliminar el Banco del IES se requiere reformar la Constitución. No basta con una decisión de política pública o una decisión privativa del Ejecutivo. No es que el señor presidente puede emitir un decreto ejecutivo o el presidente del IES puede emitir un acuerdo y elimine el BIES de un plumazo. Se requiere una reforma constitucional. Pero ¿cuáles son las implicaciones de este debate? He invitado a un conocedor en la materia, el economista Víctor Hugo Villacrés, quien fue presidente del Consejo Directivo del IES y por ende del BIES, y que está aquí con nosotros. Economista, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Majestad FM. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Se elimina o no el BIES? Amor y la amistad. Igualmente. Feliz día de la amistad nomás. Muchas gracias. Para todos los que nos escuchan, del amor también. También del amor. Al mal tiempo, buena cara. Oiga, ¿se elimina o no el BIES? ¿Cómo es esto? Aquí yo creo que hay 2 elementos importantes. Muchos de ellos, ustedes lo ha recordado a lo largo de esta primera parte, pero yo creo que hay 2 elementos importantes. Primero, conocer que en el 2010 se crea el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero por un anhelo de los afiliados que data de la década de los 80. No es un antojo de quienes legislaban en aquel entonces o de quienes hacen la Constitución que en una transitoria piden la creación del Banco del Afiliado. Este elemento obedecía en principio a un tema excesivamente claro, que es que en toda la década de los 90 los afiliados no recibieron créditos hipotecarios. Si usted revisa qué pasó entre 1990 y el año 2000, no hubo acceso a créditos hipotecarios por parte de los afiliados. Tampoco pasó entre el 2000 y el 2006. Entonces, el anhelo de quienes están afiliados a la Seguridad Social, y seguramente el anhelo de la mayoría de ecuatorianos, es tener una casa propia. Es así que en octubre del 2010 se entrega los primeros desembolsos, y esos primeros desembolsos, estamos hablando de 604 créditos, dan nacimiento en octubre del 2010 al Banco del Afiliado. Desde el octubre del 2010 hasta el 2019, el banco ha entregado más de 206,000 operaciones de crédito hipotecario. Lo que quiere decir, si usted multiplica por un promedio de 3,7 que dice el INEC que tienen las familias ecuatorianas, que más de 800,000 personas han llegado a tener crédito, acceso a crédito hipotecario, y por tanto han llegado a tener vivienda propia. Pero no hay que olvidar otro elemento que es importante en la creación del BIES. Hasta aquel entonces, hasta el 2006,
las tasas de crédito hipotecario superaban el 15% en la banca privada. Es el Banco del IES el que llega a regular los créditos hipotecarios a través de la concesión a tasas que fluctuaban entre el 9 y el 10%, y plazos que, como estipula la Ley de Seguridad Social, podían ir hasta los 25 años. Entonces se renueva la posibilidad de acceso a crédito, la gente gana la posibilidad de tener una vivienda, y evidentemente el reglamento, y aquí hay que ser claros, el reglamento dice que los créditos hipotecarios se concederán a las personas que cumplan con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? 36 imposiciones, es decir, 3 años, al menos 3 años de aportes a la Seguridad Social, de los cuales los 12 últimos meses deben ser consecutivos. Es decir, el último año debe ser consecutivo en el aporte al IES. Esto es importante porque sirve para el análisis crediticio ex ante, porque toda esta noticia acerca de la recomendación, entre comillas, que hace el Banco Mundial para la eliminación del BIES, surge del hecho esencial de que ponen un framing o ponen un escenario atrás que habla de la cartera vencida del BIES, y dice ha crecido la cartera vencida. ¿Pero por qué ha crecido la cartera vencida? Y ese es un elemento que no se analiza, simplemente claro, dicen ha crecido, y muchos le atribuyen a un mal análisis ex ante. Normalmente cuando usted entrega un crédito hipotecario hace 2 tipos de análisis, tanto banca pública como privada, análisis ex ante y análisis ex post. En el análisis ex ante, la carpeta que entregan los afiliados para tener acceso al crédito. Ahí hay unos elementos legales, como el que le acabo de mencionar, 36 aportaciones directas, las últimas 12 consecutivas. Además, usted hace un análisis crediticio de los últimos 4 o 5 años, verifica cuál es el nivel de endeudamiento, cuál es la capacidad de pago del ciudadano. Y fíjese que esto hasta el 2014 estaba externalizado. Lo hacía una empresa que es experta en estos temas, que es Tata. Tata se encargaba de hacer todo el análisis ex ante. Entonces escucho a algunos que dicen que las carpetas están mal hechas. Esta empresa que hace el análisis inclusive de varios bancos privados, no creo que se haya equivocado únicamente con el BIES. A partir del 2014, cuando usted se acordará que los créditos se demoraban hasta 9 meses, asume el BIES la fábrica de créditos y con eso empieza a acelerar la generación de créditos. Se entregaban créditos, llegaron a entregarse hasta en 56 días los créditos del BIES, y claro, con esta fábrica que funcionaba dentro del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también se hacía un análisis crediticio. Pero en el análisis no se contemplan algunos elementos, pues Fabricio, que además son imponderables, como los que usted mencionaba antes de esta los entrevista. Despidos. La gente se quedó sin trabajo y ya deja de convertirse en afiliado cotizante del IES. Exactamente, y se queda con una deuda. ¿Cómo puede quien hace el análisis ex ante proyectar que va a existir un incremento en el nivel de desempleo, que la gente se va a quedar sin acceso a ese elemento fundamental para poder cancelar deudas y también para salir de la pobreza? Entonces, cuando hay un incremento del desempleo, evidentemente hay una correlación con la cartera vencida. Pero también hay que decirlo con todas sus palabras, ha habido un mal manejo administrativo a partir del especialmente 2017. Le voy a dar algunas cifras que para mí son decidoras, por ejemplo, del nivel de morosidad que tanto se habla. Fíjese que a diciembre del 2014, año que yo estuve, la cartera vencida del BIES era del 2,03%, inferior a la banca privada, Fabricio, inferior a la banca privada, que tenía cerca del 3,4, 3,5 en el mismo segmento de crédito. Hasta el 2017 esa cartera había crecido al 6,1%. ¿Qué hizo la gerencia de riesgos, por ejemplo, para alertar de esto dentro del banco a las autoridades? Pero los últimos 2 años crece hasta el 10%, según la noticia que usted mismo acababa de dar lectura hace pocos minutos. Entonces quiere decir que sigue creciendo la cartera vencida hipotecaria sin que exista un análisis real ex post, que yo le decía hace un momento. Hay 2 tipos de análisis, el ex ante y el ex post. Y el ex post viene acompañado de lo que Diamond, que es uno de los premios Nobel de Economía a nivel internacional, llama la tarea de monitoreo de los bancos. Usted no puede dejar, una vez que entregue el crédito, descuidados a quienes recibieron ese crédito. ¿Por qué? Porque cuando usted a tiempo realiza una tarea de monitoreo, puede tener varios elementos como ampliación de plazos, estrategias de negociación de la deuda y finalmente hasta la posibilidad de hacer líquido el colateral.
que es una posibilidad real dentro de los créditos hipotecarios. Fíjese que el Banco del IES, es más, estaría garantizado en esto que se llaman inversiones privativas, créditos hipotecarios con los colaterales de las viviendas, créditos quirografarios con el colateral del fondo de cesantía y el fondo de reserva, que quedan automáticamente pignorados, de tal manera que habría que averiguar cuál es la tasa de morosidad en créditos quirografarios, porque esa es pura ineptitud. El momento. No debería haber tasa de morosidad en los quirografarios, porque los porque quirografarios están garantizados con dinero. Y el momento que usted deja de pagar, automáticamente esa cesantía o ese fondo de reserva que están pignorados pasan a ser recursos del IES y es como que usted hubiese utilizado esa cesantía. Pero ¿sabe qué, Fabricio? Y esto es importante mencionar. En el 2014, ya previniendo que podía haber este tipo de casos, nosotros sugerimos en el Consejo Directivo, y se lo hizo por pocos meses, la posibilidad de un seguro de desempleo. Seguro de desempleo que en términos de créditos hipotecarios permitía que varias cuotas de esos créditos hipotecarios, mientras el empleado volvía a tener un empleo, sean pagadas por este seguro. ¿Y qué pasó? Ese seguro se activó varios meses durante el 2014, el 2015 que estuvimos, y después dejaron de pagar porque les parecía que esto no podía ocurrir nunca. Entonces, claro que hubo ineficiencia en la administración también, y eso hay que decirlo con todas sus letras, pero también es importante anotar que el entorno local, basado sobre todo en temas de cómo funciona el sector del empleo, ha hecho que crezca la cartera vencida del BIES en términos de créditos hipotecarios. Ahora, ¿cuál es la alternativa hoy? ¿El BIES debe mantenerse, debe ser reestructurado o eventualmente sí tendría asidero esta sugerencia, como le han llamado, del Banco Mundial? Pero por supuesto que debe mantenerse, Fabricio. Fíjese, más de 9.000 millones de dólares entregados en créditos hipotecarios. Más de 8, desde su nacimiento. Desde su nacimiento, más de 9.000 millones. Actualmente la cartera está en 6.500 millones, porque ese es otro tema que hay que decir. Muchos créditos hipotecarios ya se han pagado, pues. O sea, así como hay esta cartera de 10% de morosidad, la mayor parte de la cartera aparentemente es buena. Y resulta que el Banco Mundial, a través de uno de sus comunicados, con perfecto desconocimiento de la realidad local, dice, toda esa cartera deberá pasar al sector privado. O sea, la cartera buena que le costó trabajo al BIES, todo un análisis crediticio ex ante, eso tiene que pasar a la banca privada. Eso es lo que le está diciendo el Banco Mundial, y adicionalmente a eso le está diciendo que no existe este regulador de tasas de interés, porque ¿qué es lo que hizo el hacedor de política pública en el 2011, cuando surge el Banco del IES, a finales del 2010, pero con fortaleza en el 2011? Lo que hizo es decir, ok, voy a competir con las mismas condiciones de mercado, yo voy a tener un banco del afiliado dentro del mercado, pero con menores tasas de interés, a lo cual reaccionó positivamente la banca privada, también reduciendo las tasas de interés de créditos hipotecarios. Ahora, la presunción de alguna manera es, esta sugerencia, como le llaman, generada por el Banco Mundial, ¿no apuntaría a que esa cartera y ese manejo hipotecario pase al sector privado? Por supuesto, eso es lo que le estoy diciendo. Esa es la intención. Desde mi óptica, esa es la intención. Permítame rápidamente, porque esto ayer fue noticia en el sentido de que ya hubo medios como Expreso y La Hora que se hicieron eco. Diario La Hora había publicado esto. En el marco de cooperación del Banco Mundial con Ecuador, correspondiente a 2019-2023, dentro de las iniciativas para el desarrollo del sector privado, se incluye en la página 141 la eliminación gradual del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que actualmente está a cargo de administrar el sistema de pensiones del país mediante inversiones considerables en hipotecas y letras estatales. Para concretar esta medida, que sería una vía para eliminar distorsiones y mejorar el acceso al crédito, el Banco Mundial asevera que está respaldando un programa para desarrollar un mercado de deuda adecuado que permitirá transferir los activos financieros de los bancos públicos a los bancos privados. Está clarito, está dicho con todas sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Que la cartera que ahora maneja el BIES, que por cierto, el BIES es un banco particular, es más un banco de inversión, el BIES no es captador de recursos, no tiene cuentas de ahorro, no tiene cuentas corrientes, tarjetas de crédito, débito, es más un banco de inversión, pero lo que están diciendo es que estas inversiones deberían pasar al sector privado, con lo cual nuevamente viene el oligopolio en la entrega de créditos hipotecarios del sector privado, cuando evidentemente vemos que con sus errores el Banco del IES llegó a regular los créditos hipotecarios a nivel nacional. Entonces no hay que perder la esencia. El Banco del IES... Yo lo dije esta semana, o sea, antes del Banco del IES el acceso al crédito hipotecario estaba circunscrito a la banca privada con condiciones mucho más complejas. O sea, el Banco del IES
vino a permitir que un número muy importante de ecuatorianos con relación de dependencia, afiliados cotizantes a la Seguridad Social, puedan por fin acceder a una casa propia. De hecho, y en términos de créditos hipotecarios, créditos de consumo, el Banco del IES entrega créditos quirografarios en 72 horas sin garante. Ha entregado más de 16,000 operaciones en créditos quirografarios. Volvemos a lo mismo. El tema de la garantía para los quirografarios están en las cuentas en la plata de los afiliados, que es el fondo de reserva y el fondo de cesantía. Pero ¿qué pasa si usted va a la banca privada? Le exigen garantes, claro. La tasa de interés es más alta que la que paga también dentro del BIES. Eso hay que decirlo. Entonces, claro que el BIES ha llegado a regular el mercado hipotecario, el mercado quirografario. Por eso es que la gente al hacer un crédito prefiere al BIES en términos de adquisición de vivienda y también en créditos quirografarios, 14,800 millones concedidos en el periodo de existencia del BIES. Oiga, le voy a leer un mensaje que solo voy a decir esto. Por favor. Una cartera de inversión de 20,000 millones, cuando el total de cartera de la banca privada es 30,000 millones, Fabricio. Es no conocer el rol de la banca pública, pero bueno, ¿qué se puede pedir a algunos funcionarios que no conocen de nada? Peor del rol de la banca pública en una economía. Depende de las visiones económicas. Don Naranjo me escribe y me dice, lo grave de quienes deben al BIES es que si no contestan como deudores, tienen prohibición de trabajar para el Estado, limitando el derecho al trabajo y haciendo más difícil el pago de los compromisos. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que durante varios meses no pudo cumplir puntualmente con el pago de su hipotecario porque no tiene plata. Y le sale la posibilidad de trabajar para el Estado, alguna institución pública, alguna instancia del gobierno central o alguna instancia de los gobiernos locales. Pero si es que no está al día con el BIES, le va a salir impedimento en este documento que se saca en el Ministerio del Trabajo, le sale impedimento para poder laborar en el sector público. Estos son elementos que la gerencia de riesgos y la gerencia de crédito del BIES deben considerar al momento de la probable reinserción laboral. Por eso, porque esa reinserción, por supuesto, esa reinserción laboral va a ayudar a que se pongan al día. Va a permitir que se pongan al día. Entonces, no solo por eso digo, muy pertinente este mensaje que no solo hay que aumentar los plazos, no solo hay que buscar algunas estrategias para que la gente pueda pagar, sino que hay que buscar cómo esa gente se va a reinsertar, darle facilidad para que esa gente se reinserte en el mercado laboral y que eso permita que cancelen los créditos que tienen con el BIES. Mire usted, ese es un tema de fondo lo que estamos hablando a propósito de esta inquietud, porque si no está al día, no puede trabajar en el sector público y por ende no hay esta posibilidad de inserción o reinserción. Círculo vicioso, con lo cual crece aún más la cartera vencida, crece la morosidad y el BIES sigue teniendo mayores problemas. Entonces a veces parece que la ley, lejos de facilitarnos los elementos, y quienes están en las diferentes gerencias, como les repito, crédito, riesgos, son los llamados a repensar estos elementos y dentro de repensar estos elementos buscar las mejores condiciones para que los afiliados puedan volver a afiliarse, puedan volver a pagar. Fíjese que a nivel mundial, normalmente la cartera vencida menor por segmento de crédito es la hipotecaria. Nadie quiere perder su casa, Fabricio. Es la condición de la economía la que muchas veces le obliga a la gente a poner en riesgo ese colateral, la vivienda, el sueño de su familia. Recibo otro mensaje que le traslado. Me dicen, es un dato del exdirector financiero del IES. El seguro de desempleo se pagó sin problema y con acogida por los afiliados hasta 2017, no hasta 2015 me dicen, sino hasta 2017. No, yo lo que dije es que se creó entre el 2014 y el 2015 que yo estuve. Correcto. Después, ¿hasta cuándo dejó de pagarse? Me parece muy interesante el dato que haya sido hasta el 2017. ¿Y qué pasó después, Fabricio? O sea, justo coincide con la llegada del nuevo gobierno. Parece chiste las cosas. O sea, no hay una perspectiva de planificación, no hay una perspectiva de largo plazo, no hay una perspectiva de ver que este tipo de circunstancias pueden suceder, sobre todo cuando uno tiene una cartera hipotecaria tan alta. Fíjese que la cartera hipotecaria, le decía yo actualmente, del BIES es 6,500 millones. ¿Sabe cuál es el total de cartera hipotecaria de la banca privada? 2,200 millones. Entonces es 3 veces la cartera hipotecaria. Tenían que velar por ese riesgo en la gerencia de créditos y en la gerencia de riesgos, y no lo hicieron desde el 2017, según dice ese mensaje de texto. Se me va terminando el tiempo. Alexander Freire, también oyente, me escribe y dice si le puedo consultar a Hugo Villacrés sobre si es correcto un seguro que en inicio fue el IES y que ese seguro pueda crear un banco para el afiliado, y si ese banco no suple un rol que le pertenece al sector privado.
A ver, aquí es importante lo que yo le decía hace un momento. Lo que es el BIES es administrador de las inversiones de la banca, del IES, perdón. El BIES es el administrador de los recursos del IES. Se diferencia de la banca privada en que el BIES no es captador de depósitos, el BIES no tiene cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Es decir, es una banca de inversión. Una banca de inversión con recursos que tiene de largo plazo, porque el fondeo del BIES, sobre todo en invalidez, vejez y muerte, en el fondo de pensiones, puede llegar hasta los 30 años, porque la gente sigue aportando con la posibilidad de gozar de una jubilación después de los 30 años de aporte. Entonces usted tiene un mecanismo de dinamización de la economía política contracíclica, rol fundamental de la banca pública dentro de cualquier economía, rol que debería tener la CFN, el Banecuador, el Banco de Desarrollo del Ecuador y por supuesto el BIES. Normalmente los administradores de fondos en todo país del mundo son los más contracíclicos en el momento que la economía entra en recesión, pero acá ha pasado todo lo contrario. Correcto. Dos cosas finales, rapidito. Me dicen, a ver, esta semana yo di lectura a un comunicado del BIES que daba cuenta de tratar este mes de reestructurar las deudas de los afiliados que están en mora, por ejemplo, ampliado de 25 a 30 años. Hablan de acudir a los balcones de servicios, de buscar en la página web el tema de soluciones de pago, etcétera. Acá me dice un oyente, ¿qué opciones le quedan al BIES para tratar el caso de los créditos en mora? Si podría ofrecer incentivos adicionales. He mencionado esto de esta semana, que es la ampliación del plazo e inclusive el tema del interés hasta periodos de gracia. ¿Esas pueden ser alternativas adecuadas? Por supuesto, eso se llama reestructuración de deudas. Lo peor que le puede pasar a los dos actores que firman el contrato de crédito, es decir, al deudor y al acreedor, es ir al tema legal para poner líquido el colateral. Eso es lo peor que le puede pasar, el último de los recursos. Todos estos que usted me acaba de mencionar son procesos de reestructuración de deudas, ampliación de plazos, mejoración en tasas de interés, periodos de gracia que se pueden entregar hasta que consiga un empleo, por ejemplo. Es decir, existen algunas maneras de recuperar esa cartera. Ahora, todo es mejor cuando se hace a tiempo. Usted no puede dejar crecer irresponsablemente la cartera hipotecaria en términos de morosidad hasta que llegue a un 10%. Correcto. Me dice un oyente, si hoy es buena idea comprar una vivienda y endeudarse con el BIES. Hoy. Mire, si usted cumple las condiciones que tiene el BIES, puede tener acceso a ese crédito le puede significar el sustituir, porque seguramente esta persona que nos escucha está pagando un arriendo, el sustituir ese arriendo por el pago de una hipoteca, claro que es pertinente, claro que es bueno. Fíjese que el número de operaciones en el BIES ha bajado. El año 2014 fue el año que más operaciones se generaron, 29.640, el año que más recursos se desembolsó, 1.261 millones de dólares, un trabajo arduo de toda la gente que estuvo en ese 2014 en el BIES y que después se ha tirado por la borda, después empieza a reducirse la cantidad de crédito hipotecario. Oiga, que se concede. Y con esto cierro, como nos dice un oyente en este momento, y si dejamos que ingrese a la banca internacional acá. Pero que ingrese. Pero sí podría eso ayudar. Por supuesto, a mí me parece que es un elemento interesante en reducción de tasas de interés, en reducción de costos de transacción. Y es un competidor directo de la banca privada, no tanto del BIES. Ya, correcto. Porque el BIES entrega créditos a sus afiliados, es inversiones privativas, solo para quienes aportan al IES, créditos hipotecarios y créditos quirografarios. El único crédito que tiene abierto el BIES para cualquier ciudadano es el crédito prendario, es decir, aquel donde usted acude con sus pertenencias, generalmente cosas de oro, deja en el famoso, entre comillas, monte de piedad y a cambio recibe unos recursos. Pero también tiene un colateral fuerte. El momento que usted deja de pagar esos bienes que usted ha dejado en prenda, pueden salir a remate y usted recupera el dinero. Entonces no hay razón para que la cartera vencida sea tan alta en el BIES. De acuerdo. Esa es una alerta, insistimos, esta semana fue noticia, se ha confirmado que el Banco Mundial ha planteado esto, no hemos recibido y no hemos conocido pronunciamientos concretos por parte de las autoridades, más allá de que lo mencioné ayer, el vicepresidente de la República en entrevista con el colega Milton Pérez en la Fraterna Radio Sucesos, había señalado que él no conocía el tema y que no hay ninguna intención de que el BIES desaparezca, al menos ese fue un anuncio previo.
Pero insisto, sobre esto creo yo que el país requiere mayores precisiones por parte del Frente Económico y de las autoridades del Seguro Social. Pero ahí está la alerta. Gracias, economista político. Gracias a usted, y solo termino con Por esto. favor. Si no existe razón para que tenga morosidad el BIES, menos aún razón para que desaparezca cuando todos los logros que ha conseguido en función de los afiliados han sido positivos. Víctor Hugo Villacrés, expresidente del IES, en A Primera Hora, 7:07.